Muy buenas noches. De verdad es para el Servicio de Oftalmología del Hospital Alberto Sabogal del Callao de Perú presentar en esa oportunidad al doctor Carlos Gómez de República Dominicana. Yo supe de él realmente, Carlos, por mediación de Hernán Béjar. Nosotros acá en Perú te informamos, desde hace ya poquito más de un mes estamos realizando un ciclo de charlas con respecto a cirugía de catarata por incisión pequeña. Y fue Hernán que me comunicó que tú tenías una técnica muy buena sobre incisión pequeña y se nos despertó la curiosidad por saber, por conocerte primero y conocer de tu técnica. No, aquí dentro de la gente que estamos acá hay muchos que tienen años de experiencia en incisión pequeña también, ¿no? Y hay muy buenos cirujanos acá presentes, sobre todo la gente de más edad en eso. Pero realmente lo que queremos es dejar un mensaje para los jóvenes, para los médicos residentes y nosotros, por supuesto, también, los más antiguos, aprender algo de lo tuyo. Así es que voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Hernán Béjar, que tiene una hoja de vida confeccionada por él con respecto a ti, Carlos. Wow. Hernán. Aló, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros no solo un señor oftalmólogo, sino un gran ser humano y un gran amigo, que nos va a enseñar lo que hace y que cuenta con una gran experiencia. Él dice que el día que deje de operar, ese día perderá la pasión por lo que hace y ese día ya no lo hace más. Él recomienda a los residentes, ¿no? Le dice que no se detengan en aprender por nada ni por nadie. Sé humilde y sabio. No creas que eres mejor que nadie. Mejor antes, hazlo mejor. Sí que se enteren. Con estas palabras estoy demostrando la calidad de persona que es el señor doctor Carlos Gómez. Él nació en Santo Domingo un 28 de marzo de 1958. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad CETEC. Estudió oftalmología en el Hospital Elías Santana, graduado en 1988. Fue la primera promoción. Fellow del segmento anterior en el Hospital Elías Santana. Profesor encargado de la clínica de cataratas en el Hospital Elías Santana. Cátedra de cirugía de cataratas del Hospital Elías Santana. Trabajó 5 años como subdirector de los proyectos médicos de Christian Medical Society Medical Group Mission. Ha participado en proyectos médicos alrededor del mundo, Asia Central, África, América del Sur, Centroamérica, en los últimos 26 años. Fundador y director del Instituto de Cirugía Oftalmológica Dr. Carlos Gómez de Santo Domingo. Presidente electo de la Sociedad Dominicana de Oftalmología 2015-2016. Además, ha formado a muchos peruanos, ¿no?, que actualmente está radicando acá en el Perú, ¿no? Doctor Carlos Gómez, lo dejo acá con la audiencia. Wow, nada, gracias por tus palabras. Realmente como que me pesa mucho el oír que otra gente me diga todo lo que yo he hecho, porque yo no lo vivo contando, pero ciertamente ha pasado mucho tiempo desde que comencé a trabajar en este tipo de cosas. Y ciertamente, como les digo a los muchachos, el millaje lo supera todo, ¿no? El tiempo recorrido, la distancia, la experiencia, no se adquiere solamente porque aprendí a hacer una técnica, sino por las muchas veces que lo he hecho y siempre que lo hago trato de hacerlo mejor que la vez anterior. Yo creo que una de las cosas que más me ha motivado a hacer lo que hago es la satisfacción de ver las caras de felicidad de las personas cuando tú lo pones a ver. Y entonces muchos de ellos, la gran mayoría, sobre todo en los proyectos, que son personas que están casi ciegos por catarata y de repente de un día para otro ya están viendo y ven a sus familiares, a los nietos, a los hijos, y que tenían años que no los veían o no los conocían. Y como he viajado por el mundo entero, la experiencia adquirida en tantas culturas diferentes no es diferente, es igual en todas partes. El agradecimiento de las personas que cuando tú le devuelves la visión, quizá hay personas más expresivas que otras, pero siempre el agradecimiento es el mismo. Y para mí es una forma de vida, ¿no? Es algo que yo siempre he pensado, que no le pido a Dios ser rico, sino simplemente dejar una huella de salud por donde quiera que yo cruce.
Yo quisiera compartir con ustedes lo que es mi experiencia en la cirugía de catarata extracapsular y voy a ver si puedo compartir pantalla. Si finalmente aprendí, por favor me dicen si se ve lo que estoy proyectando ahora. ¿Me confirma, se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Excelente. Bien, yo comencé a hacer esta técnica de cirugía de catarata sin suturas en el año 89 aproximadamente. Apenas había terminado mi residencia y había viajado con un grupo de la Sociedad Médica Cristiana Internacional a un país que se llama Uzbekistán. Uzbekistán era uno de los países que era de la Unión Soviética y hacía pocos años se habían liberado de la Unión Soviética y entonces estaban tratando de traer ayuda porque era un país muy pobre y solamente los que gobernaban tenían dinero. Después el resto de la población era gente muy pobre que no tenía que comer ni ayuda. Y allí fuimos y la experiencia fue una experiencia que marcó mi vida porque a pesar de que yo había trabajado mucho con personas pobres, aún desde antes de ser oftalmólogo, mi experiencia de dejar mi huella de que una persona pueda ver con una cirugía de catarata no la había experimentado tan fuerte como en ese viaje. Entonces comencé a trabajar y fue mi segundo viaje que hice, que fue al norte de Irak, en Kurdistán, donde realmente comencé a hacer esta técnica en el año 89. Realmente la técnica la vivo cambiando, vivo variando, vivo haciendo cosas, vivo buscando una mejor manera de hacerlo. Lo que van a ver hoy es más o menos lo que estoy haciendo en la actualidad. Yo quisiera, a ver, esto no quiere avanzar, no avanza. Ok, no quiere avanzar, pero no sé por qué. Déjame ver si puedo lograrlo. Bien. No tengo ningún compromiso comercial, con ninguna carta comercial. Mi único compromiso es con Dios y con el mundo. Yo tengo algunos conceptos básicos que llevo conmigo desde hace muchos años porque lo he aprendido con la experiencia y con el diario vivir. Uno de ellos es preservar el tejido y restaurar la visión. Este concepto para mí es muy importante porque el concepto de preservar el tejido tiene mucho que ver con no maltratarlo, con tratar de infringir la menos cantidad de herida posible, ¿no? Y restaurar la visión, obviamente, quitar una catarata y poder restaurar la visión de una persona para mí es de vital importancia. Entonces, en un solo procedimiento, tratar de hacer esto es algo que debo de hacerlo siempre. Y algo que Hernán decía, algo que también aprendí hace muchos años, y creo que lo aprendí sin que él se diera cuenta de mi mentor, el doctor Juan Valle. Yo fui su primer residente. Conmigo comenzó la residencia del Hospital Elías Santana. El día que yo deje de aprender, perderé la pasión por lo que hago. Ese día dejo de operar porque me voy a convertir en una simple máquina. Todo va a ser muy automático, todo va a ser que cae como lluvia del cielo y ya no hay una pasión de hacer algo mejor o mejorar lo que hago. Entonces, yo creo que es importante que tengamos esto en la cabeza. Quiero redefinir lo que significa M6 para los americanos y las siglas M6 en inglés significan básicamente Manual Small Incision Cataract Surgery. Pero no es, mirando bien a lo que hago, hace años que ya no lo veo de esa manera. O sea, un small incision para mí no es tan pequeña la incisión y muchas veces inclusive tengo que ampliar a mucho más de lo que he comenzado la incisión en mi plan original quirúrgico. De manera que yo le he dejado la misma sigla, pero lo he convertido en lo que realmente es. Se llama Manual Sutureless Cataract Surgery. Y es, bueno, Manual Sutureless Incision Cataract Surgery. Básicamente es una incisión que no es tan pequeña, pero es una incisión que no lleva suturas. Entonces, de esa manera, por eso yo le llamo de esa manera. No es que es tan pequeña, pero sí es una incisión sin suturas. ¿Por qué hago la M6? ¿Por qué hago cirugía de catarata sin sutura? Yo recuerdo la primera vez que presenté esto aquí en la República Dominicana en un congreso de oftalmología. Era el año 90, yo creo, 90, 91, la primera vez que lo presenté. Y yo presenté un video en VHS sin editar de una cirugía completa
Y yo recuerdo que la audiencia aquí en la República Dominicana, cuando vieron lo que yo presenté, me tildaron de falso, me decían que era un farsante, que eso era mentira, que eso estaba editado, que eso no era posible. No sé cuántas cosas me dijeron. Yo en el momento me reía porque yo decía, qué incrédulos. O sea, simplemente porque ellos no lo hacen, no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Entonces el papá del doctor Juan Valle, y esta historia no la he dicho muchas veces realmente, quien en paz descanse estaba en ese momento, él que me conocía y él sabía lo que yo estaba haciendo, se paró muy airado y le llamó a todos hipócritas y les dijo, ustedes no son más que unos envidiosos, ustedes porque ninguno tiene las manos que tiene el doctor Gómez y él es capaz de hacer cosas que ustedes quisieran hacer y no pueden, por eso le dicen tantas cosas y todo el mundo se cayó y bueno, ahí siguió la historia. De repente cuando salimos de esa reunión, todo el mundo vino a felicitarme y de repente todas las cosas cambiaron, pero bueno, yo he tratado de enseñar mi técnica y lo que hago a muchas personas en la República Dominicana, pero lamentablemente muchos de ellos, la gran mayoría no desea aprenderlo y están muchos en contra. Sin embargo, he encontrado hijos de otras partes del mundo, sobre todo de Perú, que han sido los más fieles. Yo tengo gente a quien quiero con todo mi corazón allá en Perú y algunos que están aquí todavía y son gente que están dedicados a aprender y yo por eso los aprecio tanto. Quiero darle algunas perlas acerca de la técnica que yo utilizo y dos cosas básicas de esta técnica. Lo primordial de esta técnica es la incisión. Es una incisión tunelizada y biselada, que es básico. Si uno, y tal como le enseño a los residentes aquí en el país, si yo no hago una buena incisión, el resto de la cirugía se me va a complicar. Entonces, es importante que nosotros le prestemos mucha atención a la incisión, porque de otra manera, si no hacemos una incisión completamente tunelizada y biselada, nosotros vamos a estar pasando mucho trabajo en una cirugía. Y la otra cosa que es importante es la rotación del núcleo. He visto a otras técnicas como la importancia de sacar el núcleo del saco capsular, llevarlo a cámara anterior para que sea más fácil su extracción. Es de vital importancia en esta técnica. Es una técnica completamente manual. Recuerden que aquí no hay tecnología de punta, no hay una alta tecnología que se utiliza. Todo es manual. Básicamente utilizamos un microscopio, instrumentos y ya. Y un pedal que utilizamos para enfocar el microscopio si lo tenemos disponible. De otra manera, se nos hace muy difícil hacer esta cirugía. Entonces, teniendo en cuenta estas dos perlas, vamos a hablar de algunas cosas. Yo quiero ir paso por paso. Vamos a hablar del túnel. Y yo quiero mostrarles la idea básica del túnel. La incisión del túnel la hacemos en 3 planos. El primer plano es una incisión perpendicular, escleral, que define hasta dónde llega la profundidad de nuestro túnel. Entonces, el segundo plano es la incisión horizontal a través de la esclera y de la córnea clara. Y el tercer plano es la incisión corneal biselada y angulada hacia la cámara anterior. Déjame ver si yo puedo utilizar esto. A ver, aquí ven ustedes la incisión. Esto que ven aquí, fíjense cómo está aquí la incisión que es principal, que es la escleral. Y después seguimos con la incisión que es hasta la córnea. Esto es córnea aquí, que ustedes ven aquí, todavía es córnea. Y entonces en la córnea enfocamos nuestro cuchillete para penetrar de una manera muy biselada. Vamos a ver. Entonces, yo quiero mostrarles unas fotografías y un diagrama. Si se fijan en la fotografía de la izquierda, esta fotografía que está aquí, ustedes pueden ver básicamente, perdón, se me fue hacia adelante. Pueden ver básicamente en la parte escleral cómo está la incisión. Yo básicamente hago una incisión, utilizo mucho una incisión en sonrisa invertida, pero la realidad es que no tiene que ser de esta manera y muchas veces, me perdono, estoy tocando con el mouse. Muchas veces inclusive hago una incisión que es completamente recta, tangencial, y de hecho a los residentes en la clínica se la enseño de esa manera. Hago una incisión tangencial para que ellos aprendan a manejar sobre todo cómo va la herida y aprendan a manejar lo que es la biselación de la herida. Una incisión puede ser así,
Lo que no debe ser la incisión es en la misma dirección del limbo, porque entonces ya no se nos hace tan sellante la incisión. Y la otra parte importante de esta herida, y aquí lo ven en el diagrama, fíjense que aquí yo tengo una incisión que es biselar, que es una incisión recta, tangencial, y es básicamente, si vemos esto aquí que está, este es el limbo, nosotros vamos a tener una incisión que debe ser hecha aproximadamente 1.5 a 2 milímetros desde el limbo y de 1 a 1.5 milímetros interno hacia la córnea, que es lo que ven aquí. Quizá en la fotografía no pueden apreciarlo tanto, pero mi incisión llega aproximadamente a esta área y entonces ya yo estoy asegurando un bisel en ese sentido. La otra cosa importante de la incisión es que para construirla es importante tener un cuchillete que sea adecuado. Esto es muy importante. Es una de las pocas herramientas que es básica para esta incisión quirúrgica. Yo he intentado con otro cuchillete y he logrado hacerlo, pero créanme, es muy difícil hacerlo si un cuchillete crece, porque los cuchilletes puntiagudos, cuando uno está tratando de hacer el túnel y tratando de llegar hasta este punto, muchas veces la punta entra antes o entra mucho después, y ninguna de estas cosas son aceptables. Entonces, la otra cosa que es importante es el movimiento que se utiliza para ampliar el túnel. Normalmente yo lo que hago es que hago una incisión, trazo la incisión principal en la esclera, y entonces busco un punto donde yo voy a comenzar mi túnel, diseño el túnel, llego a un punto, y desde ahí yo roto hacia un lado y roto hacia el otro, a manera de tener como si el cuchillete tuviera un pivot sobre el cual gira, buscando que la punta sea la que declare y la que lleve la trayectoria de esta incisión ya pincelada hasta este nivel. Una vez logrado este túnel, entonces con un cuchillete de faco, yo entro por el mismo sitio donde comencé la incisión, llego hasta la córnea y ya ahí penetro en córnea, y entonces con el cuchillete, si ustedes pueden ver aquí en esta foto se ve mejor, ya yo estoy ampliando lateralmente hacia dónde voy a llegar con mi incisión. Y fíjense que en el diagrama yo quiero formar como un tipo de embudo donde la incisión interna es más amplia que la incisión externa. O sea, la parte externa es más corta que la incisión interna, de manera que yo puedo formar un embudo y entonces poder manejar que la catarata pueda salir de manera más fácil. Yo quiero enseñarles un video de cómo básicamente yo hago el túnel escleral. Esto es ya después de haber hecho la peritomía y haber cauterizado la esclera. Yo utilizo el mismo Crescent para trazar la herida. Ya con la experiencia uno se va dando cuenta que es más fácil cada vez que lo hace. Y fíjense cómo yo amplío en un punto y desde ahí yo giro hacia lo lateral, ampliando siempre en forma de embudo para tratar de conseguir esa forma para poder tener un lugar, un espacio claro por donde voy a sacar mi núcleo. Entonces entro con el cuchillete de faco o el facotomo, amplío lateralmente para conseguir ampliar todo el embudo en la parte corneal y en la parte escleral. Algo muy importante que quiero mostrarles también, y voy a parar este video aquí porque creo que lo estoy cogiendo, perdón, denme un segundito. Bueno, la otra cosa importante de la que quiero hablarles es la rotación del núcleo. La rotación del núcleo es de suma importancia, y este video que he preparado es un video que tengo que lo he hecho reuniendo 3 cortos videos donde enseño 3 tipos de cataratas diferentes, mostrando cómo siempre de manera sistemática yo logro rotar el núcleo casi siempre en la misma dirección. Usted puede hacerlo en la dirección que quiere. Yo me encuentro una forma más cómoda hacerlo en la dirección de las manecillas del reloj, y de esa manera yo tengo mucho control. Y van a ver en este video, lo voy a poner a rodar. Van a ver el primero, es una catarata, fíjense que es una catarata densa con una corteza blanca. Miren cómo hago presión hacia abajo y de rotación al mismo tiempo, llevando el ecuador del núcleo sobre la superficie del iris, y entonces ya rotando de manera libre en cámara anterior ese núcleo y para extraerlo más fácilmente luego.
Fíjense cómo me aseguro de que esté completamente libre en cámara anterior. Este es otro video donde voy a mostrar también la misma forma de hacerlo. Lo flojo un poquito hacia un lado y hacia el otro y me aseguro. Lo importante de este movimiento, fíjense que siempre es un movimiento lento pero controlado, persistente. Un error que cometen muchas personas que comienzan la rotación poquito a poquito, y el núcleo nunca termina realmente de rotar. Esta es una catarata negra, literalmente una catarata negra. Esta catarata negra, con una pupila pequeña, yo hago primero, hice capsulotomía y entonces estoy rotando poco a poco. Y cuando ya siento que el núcleo comienza a soltarse, entonces hago exactamente el mismo movimiento. Y miren cómo este núcleo, que es muy grande, un núcleo negro completamente duro, puede pasar por la pupila sin ningún problema si lo hacemos con el debido respeto. Quiero mostrarle ahora, les voy a mostrar el procedimiento completo y entonces después que muestre esto, quiero pasar a la sesión de todas las preguntas que ustedes tengan. Si quieren que les explique de nuevo cualquier cosa, con muchísimo gusto puedo volver atrás y puedo hacerlo. Este video lo presenté en México, recuerdo, en Cancún, en una sesión donde hablábamos de catarata dura y cómo manejábamos catarata dura. Entonces este es el procedimiento completo. Primero la peritomía, luego la cauterización de los vasos. Fíjense que yo sigo los vasos en la misma dirección que están. Y una vez hecho esto, entonces hago mi incisión. Aquí fue un poquito más anterior de lo que normalmente la hago, pero aún así estamos en un punto muy seguro. Sonrisa invertida. Utilizamos el crescent hacia un lado y hacia el otro, forma de pivot. Logramos finalmente ampliar la herida interna. Es importante que el cuchillete sea un buen cuchillete. Este que ustedes están viendo es uno de los peores cuchilletes que me han suplido. Esto fue en el hospital y muchas veces no tenemos lo que queremos. Hago 2 incisiones laterales para hacer por esas incisiones la irrigación aspiración y hago entonces, yo puedo hacer capsulotomía o capsulorhexis, como quiera, lo que sea más cómodo. Aquí no me salió la capsulorhexis muy bien. Entro, amplío la herida siempre de la misma manera, forma de embudo, y van a ver cómo roto la catarata. Y este fue parte del video que vieron anterior, de los 3 pequeños videos. Fíjense que aquí voy soltando. Ya cuando siento que está soltando, entonces hago un movimiento de rotación, empujando un poco hacia abajo, pero al mismo tiempo logrando sacar la parte distal del ecuador. Entonces pongo viscoelástico debajo, un colchón de viscoelástico debajo del núcleo, entro con una asa de cristalino y saco la catarata con mucho cuidado. Entonces hago irrigación efusiva de las cortezas restantes que están sueltas en cámara anterior, porque esto me va a facilitar luego la irrigación aspiración. Aquí estoy colocando un lente de una sola pieza rígido, porque eso es lo que había disponible en ese momento en el hospital, y de esta manera termina la cirugía. La charla quizás ha sido más corta de lo que ustedes esperaban, pero la cirugía realmente es un proceso que para mí es muy sencillo. Y vuelvo y dejo este pensamiento en sus mentes. El día que deje de aprender, perderé la pasión por lo que hago. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ha sido una presentación bastante leccionadora, creo yo. Y creo que va a dejar chance como para que los presentes hagan algunas preguntas. Así que quiero invitar a ver a todos los presentes. Si tuvieran alguna pregunta, lo hacen directamente o en todo caso lo escriben ahí en el chat. Ok, Abel, ante Sí, todo, adelante, ante todo felicitar realmente una técnica bastante prolija. Es lo que nosotros pues, buscamos, la seguridad en el paciente. Sí, ese es el objetivo de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces eso es lo que Por quiero favor, resaltar en cada una de las vigilancias cierren que ustedes la... van a tener acá. por favor, ¿pueden cerrar su micrófono? Ahora sí. Ya. Entonces, la verdad que ha sido muy didáctica, los pasos precisos, lo que uno tiene que hacer, no hacer más de lo que debe hacer. Y felicitaciones, realmente eso es lo que nosotros buscamos, el bienestar del paciente. Hacer lo necesario. Y eso es la enseñanza y para los residentes realmente. Esta es la base fundamental.
Es una técnica que no va a quedar en desuso, no se necesita máquina. El costo es accesible para todo y podemos hacerla en cualquier lugar donde haya una sala de operaciones. Bueno, y felicitar nuevamente y a los organizadores también, por supuesto, que sí. Bien, gracias, Lucho. A ver, si tenemos alguna otra pregunta. Quiero decirles algo antes de que sigamos con las preguntas. Algo que es interesante acerca de esta técnica que yo he seguido haciendo durante muchos años. Una de las cosas que he aprendido, y yo, créame, yo soy un cirujano de FACO 100%, hago esta técnica solamente cuando estoy enseñando en el hospital o estoy en un proyecto o en presencia de un paciente privado donde tengo una catarata muy dura. En vez de hacer una FACO, yo hago esta técnica y créanme, los resultados son prácticamente igual que una FACO, sin ejercer todo el estrés sobre la córnea y sobre el tejido que se somete a una FACO. Yo utilizo también esta incisión cuando yo tengo que convertir en una FACO. Por ejemplo, si pasó alguna ruptura, hay un cristalino que se me quiere ir al fondo del ojo, yo convierto y hago esta herida en otra área y yo, en vez de ampliar la herida de la FACO, como casi siempre todo el mundo yo veo que hace, yo hago esta herida en otra área y yo salvaguardo mi córnea y no tengo que ampliar tanto la herida en el área corneal, creando menos astigmatismo y haciendo muchas cosas que me son fáciles por la experiencia que tengo con este tipo de técnicas. La cantidad, como dijo el doctor Luis Arévalo, la cantidad de instrumentos que utilizo son muy mínimos, son pocos, 4 o 5 instrumentos. No necesito de tecnología de punta para hacer esto en ninguna parte, solo un buen microscopio y un asistente que le duele el corazón igual que a mí, que no me maltrate los instrumentos. Pero básicamente con 4 o 5 instrumentos yo puedo hacer una catarata de este tipo. Y los resultados pueden ser muy buenos. Yo sé que algunos de los que están aquí en la conferencia, que fueron alumnos míos, saben de lo que estoy hablando porque ellos lo hacen y lo hacen igual y les sale de la misma manera. O sea que una de las cosas que pasa con esta técnica es eso, que como dijo Luis, esto nunca va a desaparecer. Para mí es un arma debajo de la manga, una carta extra que tengo en cualquier momento cuando lo necesito, ¿no? Y es algo que aprendiéndolo a hacer, si tú eres un cirujano de FACO y sabes hacer esta técnica, tú estás por encima del resto. Porque créeme, cuando aprendes a hacer esto, van a haber casos que te vas a encontrar y vas a decir, ay, yo no quiero hacerle FACO a este caso, mejor la con este capsular, que me queda perfecto, la córnea está sana, y al otro día voy a tener un paciente más contento que un paciente con edema corneal severo o algo que se nos vaya a pique, ¿no? Bien, tenemos acá alguna pregunta de uno de los asistentes. Pregunta, ¿cuál cree que es la clave del éxito para su cirugía? Eso pregunta la doctora Nidia Quispe Rodríguez. Bueno, la clave del éxito para la cirugía es, número 1, tener el deseo de hacerlo, tener el deseo de aprender a hacerla. Número 2, tenerle amor a lo que haces, porque créame, veo muchos cirujanos y he visto conferencias internacionales donde cirujanos exponen su técnica y no les veo mucho amor en lo que hacen. Son muy técnicos y todo muy bonito, todo muy bien, pero ¿qué pasa si se complican? Entonces, para mí lo primordial es tener el deseo de aprender a hacer algo y mejorarlo cada vez más. Esta técnica que ustedes vieron es el fruto de cambios que yo he ido surgiendo con el paso del tiempo, porque no fue la forma como comencé a hacer extracapsulares sin suturas. Yo comencé de otra manera. Yo hacía una incisión con un cuchillete de FACO directo a través del limbo, entraba a la cámara anterior, ampliaba hacia los lados, para atrás, y hacía todo. Me cogía 2 minutos hacer una cirugía de catarata, pero después le cogí miedo y fui echándome para atrás en la esclera, entonces comencé a hacer otras cosas, la técnica de rotar el núcleo, o sea, muchas cosas he ido variando. Entonces, para hacer esta técnica, lo primero es que hay que tener el deseo de aprender algo nuevo, sin tener miedo. Es perderle el miedo, tener el deseo y tener a alguien que te enseñe al lado. Muy bien. Muchas A ver, gracias. si me permite. Sí, A ver, no, si me permite. Adelante, sí. Bueno, Carlos, me permito tutearte. Soy César Claro. de Negri, gusto de saludarte, uno de los asistentes antiguos del Hospital Sabogal,
excelente tu presentación y teniendo en cuenta que hay mucho colega joven, bueno, yo hago cirugía de catarata también y hago también cirugía de trasplante de córnea, ¿no? Y yo siempre me gusta repetir lo que yo le digo siempre a los residentes en el servicio, ¿no? Cuando uno hace una cirugía buena, el paciente muchas veces se acuerda de uno por un buen tiempo y después se olvida de su nombre y nosotros eso lo vemos toda la vida, ¿no? Yo cuando veo un paciente le digo, señor, ¿a quién lo operó? En el mismo hospital, ¿no? No se acuerdan y no tienen obligación de acordar. Pero cuando una cirugía sale mal, el paciente se acuerda toda la vida del apellido del paciente, del médico. Y yo a esto, ¿por qué les digo? No, porque cuando algunas veces los colegas jóvenes, en ese afán de hacerle faco a todo, ¿no? No miden las consecuencias, como yo le digo a los colegas residentes, ¿no? Si ustedes hacen una cirugía mala, ese paciente se va a acordar de ustedes para toda su vida. Y esto es la lección, una de las lecciones importantes que debe dejar aprender este tipo de técnica, ¿no? Es decir, el cirujano bueno tiene que ser consciente de su capacidad, es decir, yo puedo hacerle una faco a determinado tipo de catarata, ¿no? Y a estas no. En Estados Unidos, en Europa, donde los tejidos corneales sobran, es fácil hacer cualquier tipo de faco en cualquier catarata porque se complica y a los 30 días le están haciendo su trasplante de córnea y se solucionó el problema. La realidad de la mayoría de países latinoamericanos y del mundo es que los tejidos corneales no están disponibles. Entonces tenemos que pensar mucho en no hacer daño a estos pacientes y por eso es que es importante dominar estas técnicas y la difusión que se está haciendo de este tipo de técnicas es sumamente importante. Entonces el mensaje para los colegas jóvenes de alguien que hace un poco de trasplantes de córnea es no se metan en aquello que no pueden hacer bien, porque si no, ese paciente se va a acordar de la peor manera de ustedes, y yo se lo digo por propia experiencia, porque tengo varios pacientes en lista de espera para trasplante de córnea, y cada vez que entran algunos de ellos vienen y me dicen el nombre del médico, y se acuerdan, y ojalá que no pase con ustedes, siempre y cuando un médico joven sepa respetar su nivel, ¿no? O sea, cuando uno ya tiene ciertos años, sabe en qué debe meterse, y cuando uno recién está empezando, hay que ir con muy poco. Este tipo de técnicas, para finalizar, le quiero decir a todos que a veces cuando uno va a los congresos en Estados Unidos o si no vamos, vemos los programas y estas técnicas se siguen enseñando a pesar de que hablan del femtosegundo y de todas las demás técnicas, así que ese es el mérito de aprender estas y nuevamente te reitero, Carlos, mi felicitación por una técnica tan buena. Gusto de saludarte. Gracias. Igual, Bien. César, gracias. Yo Bien. quería ampliar lo que César está diciendo y lo que voy a decir ahora, yo tengo muchos testigos ahora mismo en esta conferencia, porque me di cuenta de que tengo casi a todos mis residentes, algunos fellows y a muchos graduados conmigo que aprendieron a hacer cirugía de catarata. En el hospital, yo soy el encargado de la enseñanza de cirugía de catarata, soy el jefe de la clínica de catarata y jefe del departamento del segmento anterior. Nadie comienza a hacer faco hasta que no aprende a hacer extracapsulares. Punto. ¿Por qué? Porque si aprenden a hacer extracapsular primero, aprenden a manejar el tejido, aprenden a respetar el ojo, aprenden a verse con complicaciones que pueden tener y cómo manejarlas, y entonces entran a cosas más complicadas. Para hacer un extracapsular necesitas solo tus dos ojos, tus dos manos y un pie. Ni siquiera los oídos, tú puedes ser sordo y hacer extracapsular. Pero para hacer una facomulsificación necesitas los dos ojos, los dos pies, los dos oídos, las dos manos y estar atento a todo lo que está pasando en el área con la enfermera, la máquina, todo lo que está ocurriendo. Entonces, es mucho más complicado hacer una faco que una extracapsular, de manera que nosotros en el hospital los enseñamos a ellos y ellos son mis testigos, están aquí, pueden decir libremente si no es así, que nosotros les enseñamos a que hagan primero extracapsulares y después entren a cosas más complicadas como la facomulsificación. Y todos saben que cuando comienzan a hacer faco, el haber hecho extracapsulares, para ellos es una ventaja enorme. Entonces, yo tengo la experiencia y el privilegio de poder enseñar en un centro tan prestigioso como en el que estoy,
no porque tenga yo que ver con el centro, sino porque la cantidad de profesores eminentes que tenemos en el centro se han dedicado a la enseñanza de manera de corazón. Pero la realidad es que el privilegio que tengo de poder enseñar esta técnica, de hecho, yo trabajo con un programa norteamericano donde cirujanos norteamericanos que son conocidos, que son grandes cirujanos norteamericanos, vienen aquí al país a aprender a hacer esto conmigo. De manera que es algo que, aunque se dejó de enseñar hace muchos años en las escuelas americanas, ya están volviendo para atrás porque se han dado cuenta de que se están encontrando con casos, y como bien decía César, que es cirujano de córnea, donde los cirujanos de córnea están al grito del cielo porque les dañan las córneas a los pacientes con la fagomultiplicación, porque están inventando técnicas y querer estar haciendo cosas que no dominan. Recuerdo en una conferencia el doctor David Chan, con quien he tenido el gusto de compartir muchas veces, me invitó a una conferencia privada. Estamos en ASCAR, creo que fue en Chicago, y él me invitó a una conferencia privada que él tenía con un grupo de personas, y entonces estaba hablando de complicaciones en cirugía de catarata, y cuando llegó al punto de convertir, David Chan ampliaba la herida de la faco simplemente hacia los lados en la córnea, y él decía literalmente, dijo, esta es la mejor manera de solucionar este problema. ¿Qué pasa? Que yo estoy ahí, yo me estoy preguntando, Dios mío, pero ¿cómo es posible? O sea, David Chan, que es David Chan, no sabe que hay otra forma de hacerlo, y entonces al final de la charla me la acerqué. Él y yo estamos en un programa, de hecho, donde él está apoyando la enseñanza de M6 a nivel internacional, y él sabe en lo que yo estoy, y él apoya lo que yo hago, y me dice, Carlos, tuve que decirlo porque la charla ya estaba preparada y había gente aquí que estaban esperando que yo dijera eso, pero la realidad es que quiero venir a Dominicana a aprender a hacer esto contigo. Nunca he tenido el tiempo de hacerlo, pero él reconoce, y él me decía, esto tiene que enseñarlo de nuevo en las escuelas norteamericanas. Estamos dejando a nuestros residentes quedarse atrás. Estamos criando niños mimados, era la expresión que él usó. Y realmente es así, o sea, y nosotros en el centro nos enfocamos mucho en que los residentes tengan la mayor experiencia posible, se hagan con el mayor número de cataratas que puedan salir, pero sobre todo que dominen los diferentes tipos de cataratas y las diferentes técnicas, no una sola. Y de hecho, quiero mencionar que esta técnica que hago no es la única. Hay muchas técnicas de M6 que he visto. Tengo amigos que lo hacen de otra manera, lo hacen muy bien, dominan muy bien su técnica. Para mí es un privilegio saber que hay otras formas de hacerlo, y formas que quedan bien, son bien hechas y bien realizadas. Y eso me hace sentir bien. Bien, muchas gracias. Creo que los residentes han abierto los oídos para escuchar estas enseñanzas muy sabias, y eso lo dice médicos de mucha experiencia en cirugía de catarata. Bien, tenemos otra pregunta, Carlos. En caso de pupila pequeña, ¿hay alguna variación en la forma de usar la catarata a cámara anterior? Puede haber. Uno puede hacer diferentes cosas. Si uno tiene a mano ganchos iridianos para retraer el iris, puede utilizarlos. Todo eso es permisible. La otra cosa que he visto que hacen es hacer pequeños cortecitos en el borde pupilar. A mí no me gusta hacerlo porque eso ya de por sí va a crear un defecto pupilar que se va a quedar permanente. Yo mostré el video y lo hice a propósito de los 3 videos que vieron como yo rotaba el núcleo. El tercero era una pupila pequeña, quizás no 100% pequeñita, pero otra cosa que hago a veces si es demasiado pequeña es que con 2 ganchos de Stinsky yo puedo estirar la pupila un poco en diferentes direcciones para ampliarla un poco, y entonces poder rotar y sacar el núcleo por la pupila pequeña. Yo trato de hacerlo y lo enseño, hacer lo mejor que puedes con lo poco que tienes. Si no tienes gancho de de iris para retraer el iris y agrandar el área pupilar, con un simple movimiento, con mucho cuidado, uno puede agrandar un poco el iris con 2 Stinsky o 2 ganchos diferentes, y de esa manera crear un poco más de espacio pupilar. Me ha tocado sacar cristalinos completamente negros. De hecho, presenté una charla en Cancún que se llamó Petróleo a 3 milímetros de profundidad, y el video que presenté dejó a todo el mundo boquiabierto porque era un monstruo y muy grueso este cristalino, y lo saqué
sin romper cápsula ni nada. Gracias a Dios pude hacer mis maniobras bien, pero nos encontramos con ese tipo de casos todavía. Y si yo no hubiera sabido hacer una extracapsular como este tipo de técnica, y lo único que hubiera sabido hacer Paco, ¿qué ustedes piensan que hubiera pasado con este paciente? Si un paciente que tú le haces una extracapsular porque tiene una catarata dura y al otro día está 20-40, 20-50, 20-30, y créanme, quedan 20-20 igual que con una FACO muchas veces, no era necesario hacer una FACO y dejar una córnea dematizada por muchos días. La meta de nosotros los facólogos es que el paciente al otro día esté 20-20, pero si un paciente que está viendo movimientos de mano, el otro día tú lo tienes en 20-40, es la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Muy bien. A ver, hay otra pregunta, Carlos. Realmente son dos preguntas acá. Voy a tratar de entenderla. ¿Qué consejo podría darnos, pregunta un médico joven, para el implante de lente intraocular? Y la otra es si has usado lentes tóricos con esta técnica. La respuesta a la primera parte de la pregunta, idealmente los lentes intraoculares que he visto en mi experiencia que se adaptan mejor para este tipo de técnicas son los lentes de 3 piezas. Donde tú tienes una óptica que puede ser de cualquier material que quieras, pero las ópticas tienen que ser flexibles de un material diferente. Cuando yo comencé a hacer cirugía de catarata en el hospital, todo lo que recibíamos, material gastable, lentes intraoculares, todo era donado. Y créanme, la cantidad de lentes extraños, raros, difíciles, que tenían formas impresionantes que yo tuve que implantar, no se lo van a imaginar nunca. Tengo todo tipo de historias en cuanto a eso. Pero de alguna manera lográbamos hacer las cosas y tratábamos de hacerlas lo mejor posible. Pero idealmente, y vieron en el video que presenté, el lente que puse fue un lente de una sola pieza rígido. No es el lente ideal, pero aún así uno manejándolo con cuidado puede implantarlos. Pero lo ideal es tener lentes de 3 piezas. Lentes donde tienes las ópticas de propileno o otro material que sea muy flexible. Yo utilizo mucho, porque me es más asequible a nivel privado, utilizar el lente MA60AC de Alcon, que es un lente que idealmente fue diseñado para ser implantado de manera doblable. Se doblaba como una torta y se metía por una incisión más pequeña, pero esos lentes yo los utilizo para entrarlo por mi túnel sin ningún problema, y son lentes que tienen las ópticas muy flexibles y se adaptan dentro del saco capsular sin ningún problema. También hay unos lentes de Apasami que utilizamos. La gente de Aurolab tiene unos lentes de 3 piezas que utilizamos mucho en el hospital, que son muy flexibles y son muy benévolos para el ojo. La segunda parte de la pregunta, si pongo lentes tóricos en extracapsular. Esto ha sido, y no quiero hablar y traer pesadillas a nadie, esto ha sido un tema que ha sido muy debatido y muy maltratado por personas que ni siquiera lo hacen, pero les voy a confesar algo, sí lo he hecho. Y lo he hecho en casos donde tengo pacientes que tienen un astigmatismo considerable, que son personas de escasos recursos, y he conseguido los lentes donados para poderles implantar un lente de manera tórica, y los resultados han sido excelentes. Estamos haciendo estudios, y de hecho comenzamos un estudio el año pasado que ahora se ha visto todo interrumpido por la pandemia. Se iba a seguir en este año, pero comenzamos un estudio donde estábamos demostrando que este tipo de incisión causa muy poco astigmatismo sobre la superficie corneal. Y estoy hablando de que una incisión que causa entre un 0,25 y un 0,75 de astigmatismo es una incisión que es muy buena, inclusive en FACO. Yo tengo pacientes donde le han hecho FACO y de repente llegan a la oficina con un astigmatismo inducido, que no sé cómo lo hacen una incisión de FACO, pero viene con un astigmatismo inducido que es más alto de lo que uno esperaba, y eso puede suceder. No lo hago con frecuencia, créanme, ¿no? El tipo de paciente que opero en extracapsular no son los pacientes en los que yo estoy planificando hacer un lente tórico, porque también tenemos el tema de que un paciente que tiene una toricidad en la córnea y tiene una catarata muy dura, si le eliminan la catarata, aunque le quede la toricidad, el paciente aún así va a ver mucho mejor que lo que estaba viendo antes. Entonces va a utilizar espejuelos para con lo que necesite. Los astigmatismos altos, muy altos,
son astigmatismos difíciles de manejar aún en la facomultificación. O sea que yo no me metería, si fuera ustedes, a estar queriendo inventar, a menos que sean cirujanos muy expertos en hacerlo. También me tocó implantar un lente multifocal en algunos pacientes pobres, pero jóvenes con cataratas, jóvenes relativos, pacientes que en edad laboral y que conseguimos los lentes donados y los implanté y fueron un éxito total. Pero todavía yo no tengo un estudio que yo pueda avalar lo que estoy diciendo, sino que me ha atrevido a hacerlo en algunos casos y me ha ido bien, pero hay que coger muy bien los pacientes. Es interesante que hagamos un día un estudio, y a lo mejor algún día podré hacerlo. Lo difícil es que un lente tórico o un lente multifocal son lentes muy caros. Y para un paciente de escasos recursos es prácticamente imposible. Si a veces no puedo ni siquiera pagar el lente normal, imagínense un lente tórico o multifocal. Eso creo que responde a mi pregunta. Bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos a ver acá otra pregunta. En caso de recuento endotelial bajo, ¿cuál es el límite inferior que usted considera es el requerido para que un paciente sea candidato para cirugía de catarata por incisión pequeña? Muy buena pregunta. Yo he tenido muchas discusiones con compañeros, colegas expertos en cirugía de catarata, tanto aquí como fuera de aquí. Y llegamos siempre al mismo punto. El tema del endotelio de escaso conteo es un tema muy difícil de manejar en cualquier tipo de técnica, no importa la que sea. Yo me encuentro que es menos traumático a la córnea una incisión pequeña que una facomultificación. Recordemos que en la facomultificación tenemos muchas variables que inducen todo tipo de trauma intraocular, desde la irrigación cuando es no debida, la potencia del faco, los surge que pueden ocurrir en la cámara anterior cuando estamos haciendo facomultificación, heridas mal diseñadas que producen este surge cuando hacemos las cosas indebidas. Pero con nada de esto ocurre cuando hacemos una incisión de una cirugía de extracapsular con esta técnica que yo manejo. Porque obviamente cuando tengo pacientes que tienen bajo conteo endotelial, yo voy a utilizar una enorme cantidad de viscoelástico previo a sacar el núcleo y después de sacar el núcleo. Entonces la parte de la irrigación aspiración para la corteza la hago casi siempre de vía bimanual o la hago con una agujita de 5, con una cánula de 5, que es muy controlable el flujo y de esta manera influir poco sobre el endotelio. La experiencia que he tenido es que cuando tengo pacientes con muy bajo conteo endotelial, yo prefiero hacerle una extracapsular de esta forma y no meterme a trabajar con una fac. Bien, muchas gracias. A ver, yo quisiera escuchar la opinión de gente ya experimentada de acá de Perú y quiero invitarte, Walter Sánchez. Carlos, Walter es realmente el pionero de la incisión pequeña acá en el Perú. Pues Gracias, Fabián. a ver, un conversar ahí entre ambos para ver qué sacamos de todo eso. Adelante, Walter. Sí, primero que tengo que felicitar al doctor Carlos Gómez por su excelente presentación, sus enseñanzas. Me da gusto que lo primero que ha dicho y me ha gustado que deben de aprender el SIX primero antes de su FACO. Eso es básico. Y enseñar. En los programas de residencia tienen que enseñarle a todos. Y eso es lo que esperemos que se haga. Lo que yo estaba viendo en cuanto a las preguntas que hicieron de las pupilas rígidas, cuando nosotros hacíamos campañas en la sierra, donde tenemos que operar 70, 80 cirugías de catarata, teníamos pacientes que tenían unas cataratas tremendas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y las pupilas eran pequeñas y rígidas. Cuando no tienes otra posibilidad, puedes agarrar dos ganchos de Couglan, estirarlo lo más que puedas, pero igualito, no dilata más. Entonces, corres el riesgo de que se te complique. Lo que así puedes hacer, porque no tienes otra opción, hacer pupilotomías. Al final de cuentas, el paciente, como dice el doctor Carlos Gómez, tiene que ver. Ese paciente va a estar agradecido. Nosotros operamos en cantidades y son muy agresivos. Lo otro es cuando tienes recuento endotelial bajo. Cuando tienes ese recuento, tú tienes que estar totalmente seguro que tengas una pupila bien dilatada. La incisión debe ser aproximadamente 7 a 8, grande. A la hora de sacar el núcleo no tengas ninguna complicación al salir, porque cuando tú sacas el núcleo, puedes rapar el endotelio y te lo puedes llevar. Tienes que tenerlo con manitol. Le pongo su manitol 150, todo lo justo y necesario, porque tenemos pacientes acá
con recuento endotelial bajo y ojo único. Entonces tenemos que usar un buen viscoelástico, por supuesto, un cohesivo, un dispersivo, todo el procedimiento que nosotros hacemos. Y los resultados van a ser buenos, lo mismo que ha dicho el doctor, porque FACO ni hablar. Hacerlo en FACO se nos puede complicar todo esto. O sea, hay una serie de maniobras cuando ya tienen experiencia. Por ejemplo, tienen una pseudodefoliativa. ¿Qué maniobra se hace? Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, pintar la cápsula anterior, hacerle su cápsula Resis y los luxo con 2 ganchos de Sinskey. No lo roto, ojo. No lo roto porque la zónula se me puede, por algún motivo, si está muy pegado o fue un paciente diabético, podemos tener problemas. Entonces lo luxo en cámara anterior con los Sinskey y le doy la vuelta, pero ya en la cámara anterior. Entonces ya lo puedo sacar el núcleo. Bueno, yo lo hago la fractura, ¿no? Lo parto en 2 y lo saco con mucha delicadeza sin tocar absolutamente nada. Me pego hacia la esclera, profundizo y puedo solucionar el problema. Así como esto tenemos cualquier cantidad de casos y por eso que los residentes tienen que aprender cómo solucionar cada uno de esos problemas. Nosotros tenemos un sistema diferente, ¿no? Nosotros hacemos facofractura, muchos oftalmólogos hacemos facofractura, pero estos son los tips que debemos de saber todos, ¿no? Porque no sabes en qué momento podemos tener una complicación y tenemos que resolverla. Bien, Walter, muchas gracias por tu intervención. Veo también dentro de los presentes a Artemio Burga, de Trujillo. Carlos, de repente conoces tú acá en Perú, Trujillo. No, él es... No he ido, pero me han hablado. Así, muy bien. Buenas noches, doctor Gómez. Buenas noches, Artemio. Muchas gracias por la conferencia muy didáctica. Quiero retomar lo que inicialmente dijo sobre la nomenclatura, decir que no incisión pequeña. En algún momento alguien pretendió decirle tamaño adecuado para tu núcleo. Si tienes una catarata no muy dura, puedes hacer una incisión de 5,5, de 6. Pero si sabes que tiene un paciente de 80 años y tienes una catarata grande, sabes, ya tú no dudes en hacer los 6, 7, si quieres más. Y eso de la autosellante es muy importante, muy importante. Entonces, pues el tamaño de la incisión. Yo hago parecido a esa técnica, nosotros lo llamamos viscoexpresión del núcleo. No, inicialmente es la técnica de Arabin, donde tuve la suerte de aprender, y es la técnica más simple. Posteriormente ha habido muchas modificaciones con el ánimo de reducir el tamaño. Actualmente la intención de los pre-choppers, de fracturar el núcleo, como hace Walter con su bisector o el trisector o usando a Kahoshi, la intención es hacer menor incisión y colocar un lente plegable para estar de acorde a la tecnología, a la modernidad, a la tendencia de la cirugía que sea menos invasiva. Sin embargo, no hay variaciones. Si nosotros hacemos una incisión escleral, no va a haber variaciones, así lo haga uno de 4, de 5, de 6, porque si es autosellante, los tejidos mismos se van a coaptar y no va a haber ningún problema. Esto me parece interesante y yo insisto en que los residentes deben aprender esta técnica antes de aprender la FACO, cosa que comparto plenamente. Y para aquellos, algunos cursos se están dando en Estados Unidos, sé de que aquellos médicos que practican FACO van a reaprender la técnica de SIX. Y hay escuelas con modelos anatómicos de simuladores para aprender SIX en Estados Unidos a los que hacen FACO. Muchas gracias por compartir sus enseñanzas con nosotros. Y créame que eso es una labor que tenemos todo el compromiso con el proyecto mundial de la cirugía de catarata, que cada vez va a haber muchos más y van a ser menos los que van a tener beneficios por los altos costos de la cirugía. Muchas gracias, doctor Gómez. Siempre, un placer. Yo quería agregar a lo que acaban de decir tanto Walter como Artemio. Realmente lo que es impresionante es ver que no importa de dónde somos o dónde estemos, el deseo de hacer las cosas nos lleva a diferentes técnicas, diferentes formas para lograr el mismo objetivo. Una cosa básica en esta técnica, como acaba de decir Artemio, es la incisión. Y siempre lo he dicho, la incisión es básica y vamos a llegar al punto donde yo estoy en una campaña y de repente tengo este monstruo de catarata que quiero sacar de ahí
no tengo ganchos para retraer el iris, tengo que ampliar más la incisión, la amplío y yo puedo dar 1 o 2 puntitos porque realmente lo que yo estoy tratando de buscar es devolver la visión a este paciente lo mejor posible. Algo que es importante para mí es el hecho de que uno a veces no tiene disponible todo lo que uno quisiera. Por eso yo siempre estoy haciendo mi técnica lo más sencilla, lo menos requerimiento posible, que se requiera lo menos posible para poder realizarla, porque me he visto yo en la situación donde no he tenido casi nada para hacer una cirugía y tengo que hacerla porque de otra manera se me quedan ciegos esos pacientes donde he ido. He estado en campañas donde he hecho 48 cirugías diarias durante una semana completa. Y es cansonísimo. Yo llego desbaratado, pero me he visto en situaciones donde por no tener ganchos de iris o no tener esto, o no tener aquella cosita, o no tener inclusive viscoelástico suficiente. Pero aún así tengo que buscar la manera de hacerlo lo mejor posible con lo poco que tengo. Y yo aplaudo todo lo que estoy escuchando porque estoy viendo que hay gente que está en la misma onda. O sea, estamos mirando hacia el mismo norte. Tenemos que resolver este problema de visión por la catarata a nivel mundial. Estemos donde estemos y hagámoslo como lo hagamos. Yo le decía un día a un residente de una manera un poco grosera, yo creo se lo dije, porque recuerdo que no lo dije de mala manera, pero le dije, oye, lo puedes hacer con un cuchillo de mesa, pero tiene que quedar bien herida. No me importa con lo que lo hagas. Y de hecho, estuve discutiendo en una ocasión, no discutiendo, tuvimos una conversación, la hija del doctor Arabim y yo en un congreso, y ella me decía, doctor, vio mi presentación, yo vi la de ella y decía, pero es que estamos haciendo lo mismo con diferentes cositas y ponemos una cosita aquí, una cosita allí. Y yo le decía, sí, es que si tienes la posibilidad, hazlo con otra cosa mejor, porque la idea es que quede bien, la idea es que el paciente quede lo mejor posible. Yo quisiera tener siempre un viscoelástico, el mejor viscoelástico del mundo para hacer las cosas. Créanme, no lo tengo siempre. Yo quisiera tener el mejor lente intraocular, pero no siempre lo tengo. Entonces, lo importante de esto es poder hacer lo mejor que puedes con lo que tienes disponible en las manos. Y por esto es importante el entrenamiento. Por eso es importante que, por ejemplo, mis residentes tienen que aprender a hacer extracapsular antes de hacer Paco. Y ellos tienen esa ventaja de aprender y al principio se sienten raros, pero ya cuando se están haciendo Paco se dan cuenta que lo que pasaron en el extracapsular es de gran ayuda para ellos. Entonces, es una situación donde es simplemente sumar y sumar y sumar y sumar y sumar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. A ver si tenemos alguna última pregunta. ¿Está Martín Inoquio por allí? Martín, si estás presente, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, creo que no está. Hemos llegado entonces a la parte final. Ya no tenemos preguntas, Carlos. De todo corazón, de verdad te agradecemos tremendamente por este esfuerzo que has hecho de comunicarte con nosotros. ¿No? A nombre de todos los que estamos presentes acá, médicos peruanos, te decimos muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y ojalá alguna vez físicamente podamos encontrarnos. El doctor Leneri tiene guardado un pisco por ahí para poder brindar. De todas maneras, Carlito. Sí. Eso no se puede hacer virtual, ¿eh? No se puede, tiene que hacer de otra manera, presencial. Gracias, Carlos. Pues ojalá en otra oportunidad podamos encontrarnos y a los presentes, si se puede, pues darle un abrazo, ¿no? Al doctor Carlos Gómez. Por todo esto, muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Ya que estoy muy... Yo debo darle las gracias a ustedes por confiar en mí, compartir lo que puedo ayudar. Yo estoy a la disposición todas las veces que quieran de compartir lo que quieran. Para mí eso es lo que más aprecio, lo que más me gusta hacer es enseñar, sea a distancia o presencial. He tenido la oportunidad de hacerlo mucho presencial, pero todo lo que sé, lo quiero enseñar a quien quiera. Estoy disponible, me pueden contactar cuando quieran, soy de ustedes. Yo soy un pedacito peruano también. Así que les quiero mucho y muchas gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener en cuenta siempre eso. Muy bien, gracias, Hernán. Gracias a todos. Gracias, Nos vemos. La próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bye.